Síguenos en nuestras... Proclamando el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Escuchas su sonido. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. La salud física es muy importante, pero también tenemos que hablar de la salud mental. La licenciada en psicología Patricia Tamés pone a disposición sus servicios para adolescentes, jóvenes y adultos, y así orientar, diagnosticar y tratar desórdenes psicológicos, estrés y trastornos del estado de ánimo como ansiedad y depresión. Reserva tu cita al 844-222-2706. Recuerda, la salud mental también es importante. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Arte Creativo Saltillo te invitamos a inscribir a tus hijos e hijas de 6 a 16 años a nuestros talleres sabatinos de pintura acrílica. Nuestro horario es todos los sábados de 10:30 de la mañana a 1 de la tarde. Más información al 844-155-5493. En Arte Creativo Saltillo contamos con todas las medidas sanitarias y de seguridad para que tus hijos disfruten al máximo el arte. ¡Inscríbete ya! Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Cítricos y jugos Tamés, del huerto a tu paladar. Ponemos a tu disposición los mejores precios al mayoreo y menudeo. Ofrecemos los mejores cítricos, naranja, limón y toronja. Tenemos jugo de naranja, limón, toronja naranja, jugo verde y mucho más sabores en sus diferentes presentaciones. Encuéntranos en el Mercado de Abastos José María Jiménez, bodega número 19 en el Boulevard Luis Echeverría Álvarez. Nuestros horarios son de lunes a sábado de 7 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. Para pedir
pedidos y más información al 844-412-5716 y al WhatsApp al 844-219-9976. Cítricos y jugos Tamés, del huerto a tu paladar. Abarrotes y Carnicería Garza. Somos la mejor opción para ti. Ofrecemos una excelente atención y trato y todo lo que necesitas para tu hogar. Contamos con frutas y verduras, abarrotes y carnicería. Y todos los domingos exquisita barbacoa. Búscanos en nuestros horarios. De lunes a sábado de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde y 5:30 de la tarde a 10 de la noche. También los domingos de 8 de la mañana a 11 de la mañana y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Visítanos en calle San José, número 298, Colonia Rincón de Guadalupe, Saltillo, Coahuila, México. En Abarrotes y Carnicería Garza, somos la mejor opción para ti. Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Vale la pena ir a Tuxpan por tu salud. Medicina alternativa con el Dr. Andrés Viteuresti. Te atenderá para tratar todo tipo de padecimientos y enfermedades como diabetes, columna, hígado graso, circulación, próstata, cáncer, ojos, problemas respiratorios, piedras biliares, colesterol, triglicéridos y más. Nosotros nos encargamos de tu cita y viaje redondo hasta Tuxpan, Veracruz. Más informes al 844-858-3063. Tu salud es lo más importante. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación.
proclamando el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Escuchas su sonido. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. La salud física es muy importante, pero también tenemos que hablar de la salud mental. La licenciada en psicología Patricia Tamés pone a disposición sus servicios para adolescentes, jóvenes y adultos, y así orientar, diagnosticar y tratar desórdenes psicológicos, estrés y trastornos del estado de ánimo como ansiedad y depresión. Reserva tu cita al 844-222-2706. Recuerda, la salud mental también es importante. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Hola, buenos días, amigos, amigas, todos los que nos escuchan y están al pendiente de nuestros programas. Pues este lunes 21 de agosto es un gusto volverles a saludar y pues vamos a andar de lleno al tema, siguiendo en la tercera parte de lo que es la apostasía, un tema muy interesante y muy importante, porque la Biblia y la palabra de Dios nos exhorta a que estemos atentos a esta situación de la apostasía, que en el principio hablábamos de que la apostasía es caer de una posición firme, ¿sí? Cuando nosotros nos creemos firmes en Cristo, en Dios, pues hay muchas cosas que nos hacen caer, ¿sí? Los apóstatas son los que se han apartado de la verdad, se divorcian de la verdad, ¿sí? Dan la espalda a Dios. Y veíamos que hay dos situaciones en la apostasía. Los apóstatas que están pues, siempre dentro de la iglesia y se formaron dentro de la iglesia, se informaron dentro de la iglesia, pero no fueron salvos, ¿sí? Y la otra situación son de los apóstatas que fueron salvos y que la Biblia y Cristo nos advirtió. Ya hemos leído muchos pasajes, como hemos visto siempre, ¿verdad? La Biblia se explica sola y la palabra de Dios nos habla de muchas maneras para entender
las doctrinas, en este caso esta situación de la apostasía, pues hay que leer todo lo que está alrededor de ello. Entonces hay apóstatas creyentes, apóstatas no creyentes, ¿verdad?, que no han sido salvos, y la apostasía pues se da dentro de la iglesia, ¿sí? Por eso vemos hermanos en las iglesias que por muchos años estuvieron en la iglesia, pero de repente nos damos cuenta que se divorciaron, se fueron, dejaron a su familia, ¿sí?, dejaron la herencia de Dios y se van por los caminos del mundo. Entonces, pues ellos, como la Biblia nos explica, pues no fueron de Dios. Estuvieron entre nosotros, pero no fueron de nosotros. Y los que son de nosotros y se perdieron, ¿verdad?, que andan allá como hijos pródigos en los deseos de la carne, en sectas, en herejías. Sabemos que hoy por hoy pues hay iglesias muy, muy conglomeradas, ¿verdad?, de miles de personas que andan en herejías, ¿sí?, que andan en apostasías, atrás de hombres y no atrás de la palabra de Dios. Se pierden por todas las causas que hemos estado comentándoles, y sobre todo por los líderes, ¿verdad?, los pastores, los falsos maestros que pervierten la palabra de Dios. Ya hemos visto grandes características de estos que nos advierte la Biblia, y así como nos advierten, nos da la solución, y la solución es escudriñar la palabra del Señor, estar nosotros firmes y estar muy informados, ¿verdad?, de la palabra de Dios, ¿sí?, y transformados. Entonces el mundo, decíamos, no quiere a Dios ni a su verdad. Entonces ahora vamos a ver un poquito más de aquellos que son apóstatas pero que no son salvos, pero también vamos a ver las causas de la apostasía en los que son salvos, ¿sí? Buen día, hermano Gerardo. Buen día, hermano Carlos. Damos gracias a Dios por estar nuevamente otro día más aquí, ¿verdad?, hablando de la palabra de Dios, estamos hablando sobre apostasía, y pues damos gracias a Proyecto Esperanza, Vida y Salvación, a Neuma Multimedia, por permitirnos estar aquí. Los teléfonos son 844-696-8450. Nos encuentra ahorita con nosotros el hermano Jorge Hernández de la Rosa, y el teléfono para WhatsApp es 844-368-3068. Nosotros estamos ubicados en Martín de Mayorga, número 292, Colonia Virreyes Obrera. Nuestra iglesia es Bethesda Central Park. Los servicios de adoración son a las 11:30 a.m. los domingos, y miércoles a las 7 p.m., ¿verdad? Sí, y ahí nuestro pastor Isaac Vicencio, al cual le deseamos saludos y bendiciones, ¿verdad?, y que siga al frente de nuestra iglesia. Y como comentaba ahorita el hermano, ¿verdad?, sí, decía antes, Jesucristo ya nos había dado señales de la apostasía. En Mateo 24, 4 y 5 dice: nadie os engañe, que nadie nos engañe, dice, que vendrán muchos en mi nombre y a muchos se engañarán, ¿verdad? Y en Mateo, así rápidamente un recordatorio, y en Mateo 24, del 11 al 14, ya decía que se levantarán muchos falsos profetas, engañarán a muchos. Por haberse multiplicado el mal, el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, ¿verdad? Aquí el objetivo es perseverar hasta el fin y no dejar que el amor se enfríe, como marca aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que cuando sea predicado este evangelio del reino en todo el mundo,
entonces es cuando va a venir el fin, ¿verdad? Se levantarán, en Mateo 24, 23 y 24, siguiendo, dice, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, y engañarán a muchos. Y si fuere posible, a los escogidos, ¿verdad? Es por eso que ahorita mucha gente es engañada, porque pues ve sanidad, ve prosperidad, que les hablan con lo que ellos quieren oír, ¿verdad? Ellos tienen un matrimonio fallido o están batallando económicamente y les hablan de prosperidad, y pues se dejan ahí, y realmente no es tanto Dios sí promete prosperidad, ¿verdad? Da prosperidad y da sanidad, pero no ese es el fin principalmente. Antes que nada debemos de pedir por la salvación, antes que sanidad, ¿verdad? Así es. Así es. Y en 1 de Juan 2, 18 y 22, pues también nos dice que ya son los últimos tiempos y que el anticristo viene. Y dice que han surgido muchos anticristos. Ya dice que en esto conocemos que es el último tiempo. Entonces vemos que ahorita ya hay muchos anticristos, muchas iglesias que predican lo que no es. Pues es el tiempo de que ya estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Como marca aquí la palabra. Y como comentaba ahorita usted, ¿verdad, hermano? Son personas que conocieron de Dios, que conocen de la Biblia, que saben de la Biblia, pero la avaricia les ganó, el amor al dinero, el sentirse poderosos, la vanagloria, metieron sus herejías ellos mismos. Por eso dice la palabra aquí muy claramente, dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros, ¿verdad? Así es, son personas que conocieron de la palabra, que estuvieron con nosotros, pero se salieron del camino, se salieron de la verdad, y como dice aquí la palabra, para que se salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, hay que seguir la palabra de Dios conforme a la palabra de Dios, que no te gane el meterle cosas a la Biblia, ¿verdad? El que meterle cosas a tu iglesia que no están dentro de la palabra de Dios. Esas cosas pues no son, estás entrando en apostasía, entra en apostasía. El meter herejías a tu iglesia, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí que no todos son de nosotros, porque han conocido de la palabra, pero la han visto a veces como fuente de ganancia, ¿verdad? De repente les ha subido la soberbia y se sienten los elegidos, se sienten por encima de todos, y no, Dios marca humildad antes que nada. ¿Quiere hablar algo, hermano? Sí, hermano, pues en Judas, el libro de Judas, que pues más tiene un capítulo, ¿verdad? Nos habla de falsas doctrinas y falsos maestros, ¿sí? Vamos a darle lectura al pasaje, al versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, a los salvos, ¿sí? O sea, aquí Judas nos está exhortando a que contendamos ardientemente por la fe, ¿sí? Para no apostatar, ¿verdad? Salirse, ¿sí? De la fe. Para no salirse. Entonces aquí, él en este pasaje nos habla de falsas doctrinas, como habíamos visto, ¿verdad? Y falsos maestros. Pero la Biblia nos habla de la sana doctrina y de la buena doctrina. Y para nosotros saber que estamos en ella, pues ¿cómo lo podemos saber? Pues estudiando la Biblia, ¿sí? Viendo la Biblia, ¿sí? Escudriñándola día a día para contender ardientemente por la fe. En el 4 nos dice Judas: porque algunos hombres han entrado
encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea, lo niegan. O sea, están entre nosotros. Aquí nos dice, ¿verdad? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Se acuerdan de que hablábamos de los lobos voraces, ¿verdad? Pues esas personas, esos líderes, así entran, ¿sí? Encubiertamente, para engañarnos, ¿sí? Y niegan a Dios, no abiertamente, sino con acciones y muy astutamente, ¿sí? Nosotros tenemos que tener ojos espirituales para estar muy atentos a eso. Dice en el 5, mas quiero recordaros que ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, ¿sí? Acuérdense de los que adoraron al becerro de oro, ¿sí? O sea, Dios destruyó a los que no creyeron. En el 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. 7 también nos habla de cómo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, ¿sí? Aquí estamos viendo la contra naturaleza, habla de la homosexualidad, ¿sí? El lesbianismo, ¿sí? Fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces aquí Dios pues nos está advirtiendo, ¿verdad? Está dando o sea, ya vimos los juicios que Dios hace para estas personas, y estas personas, falsos maestros, pues tienen ya un juicio preestablecido, ¿sí? O sea, van a tener su castigo merecido. Dice en el 7, en el 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contienda con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Y aquí está la sentencia, ¿sí? Si hay un juicio, hay una sentencia. ¿Qué va a pasar con todos estos falsos maestros? El Señor los va a reprender. Y como dice la palabra, ¿verdad? Que cuando caen malos del Dios vivo, pues es terrible, ¿no? Entonces, pues nosotros debemos de estar muy atentos. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así es, horrenda cosa, hermano. Qué bueno que tiene buena memoria, hermano. Bueno, vamos a terminar aquí, Judas. Nos vamos a ir de seguido. Sí. Dice el 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. El 11, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Dice, fieras ondas del mar que espumean su propia vergüenza, estrellas errantes, por las cuales está reservada eternamente
la oscuridad de las tinieblas. O sea, la sentencia de Dios, pues, o sea, hay muchas maneras donde nos está diciendo que van a tener un castigo, ¿sí? Todas estas personas que no nada más ellos, ¿sí? Sino que arrastran a sus seguidores. Arrastran también a todos sus seguidores, ¿verdad? Por ejemplo, vemos una iglesia que ahorita se me viene a la mente, la luz del mundo, ¿verdad? Cómo están engañados, ¿verdad? Pues dejan, pues no se ve que sigan a Cristo, ¿verdad? O sea, hay herejías, ¿sí? Hay todo esto que hemos estado hablando, ¿sí? Doctrinas falsas, herejías y doctrinas falsas. Entonces, pues aquí el libro de Judas nos habla de todas estas doctrinas y maestros falsos también, para nosotros estar hoy por hoy, pues muy abusadillos, ¿verdad? Como decimos, ¿verdad? Sí, hay que estar muy abusadillos para no ser engañados y no caer en estas situaciones. Yo voy a pasar al siguiente tema de las causas que nos hacen apostatar. ¿No? Así. Pues como comenta el hermano, ¿verdad? Pues la base de todo cristiano y el alimento de todo cristiano es, como dice Josué 1:8, tienes que leer la Biblia, que nunca se aparte de tu boca ni de día ni de noche. Y como dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesucristo. Entonces, si tú no lees la Biblia y no la escudriñas, pues vas a ser un cristiano fácilmente llevado, fácilmente engañado por un pastor o una iglesia que esté en apostasía, ¿verdad? Y como dice Juan aquí en 4:1-6, no creáis a todo espíritu, probad si son espíritus de Dios. Dice, el Espíritu de Dios confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Como comentaba el hermano, no precisamente que nieguen a Dios que no existe, sino lo niegan con sus hechos. No decir es que Jesucristo no existió, no vino en carne, no. Los hechos son los que niegan a Jesucristo. Y nos habla del Espíritu que no es de Dios, ¿verdad? En cuanto a probar los espíritus, dicen, el espíritu que no es de Dios, pues es el espíritu del anticristo, para empezar, ¿verdad? Y confiesa que Cristo no ha venido en carne. No lo niega así propiamente, pero con sus hechos lo niega. Y pues el espíritu que no es de Dios es el anticristo que ya está en este mundo. Y mismo Jesucristo nos dice aquí, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Así es, los que estamos en Cristo vencimos lo que es todo el pecado, no nos vamos hacia la apostasía, porque aquí su palabra es muy fuerte y contundente, dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, ¿verdad? Ellos son del mundo y el mundo los oye. A esas personas, a esos líderes apóstatas, son del mundo, por eso mucha gente los oye, porque siguen en el mundo. Y dice, y Dios nos oye y nos conoce, en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error, ¿verdad? Los que son del mundo, pues van a oír a gente del mundo, pero los que son de Dios no. Escuchamos el espíritu de la verdad de Dios y leemos y escudriñamos la palabra de Dios, ¿verdad? Y aquí en Mateo 7, del 15 al 23, nos hace una aclaración muy clara, ¿verdad? Guardaos de los falsos profetas, como decía el hermano ahorita, vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Son aquellos que se presentan como santos, como milagrosos, como esto, lo otro, pero por dentro son lobos rapaces. Y dice muy claro aquí, por sus frutos los conoceréis.
Dice, todo buen árbol da buenos frutos y no puede un árbol dar malos frutos, ¿verdad? La persona que es cristiana, pues tiene que dar buenos frutos. No puede dar malos frutos una persona que verdaderamente sigue a Cristo, ¿verdad? Dice, y el árbol malo, pues no da buenos frutos. Y no puede un árbol malo dar buenos frutos, ¿verdad? Y pues dice que todo árbol no da buenos frutos. Y todo árbol que no da buenos frutos, pues que dice aquí, que es cortado y echado al fuego, ¿verdad? O sea, tremenda cosa, dice aquí, ¿verdad? Que es echado al fuego. Y como dice aquí, siguiendo con la apostasía, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, en aquel día muchos me dirán, no profetizamos, echamos fuera demonios e hicimos milagros en tu nombre. Entonces les declararé, qué fuerte es esto, ¿verdad? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es como dice el hermano, fueron personas que conocieron de Dios, que estuvieron cerca de Dios, pero se apartaron. Inclusive dice aquí que echaron fuera demonios, hicieron milagros en su nombre de Jesucristo. Dios les dio ese don, pero lamentablemente ellos decidieron salirse del camino, y lo triste aún es que arrastran a muchos creyentes que no leen la Biblia hacia la perdición, ¿verdad? Por eso la palabra es muy clara aquí. Dice que se aparten de ellos, ¿verdad? Sí. Si me permite. Bueno, continuamos con el hermano Carlos. Sí, hermanos, nada más para hacer saludos, ¿verdad? A nuestra hermana Marta, que nos está viendo, Marta Herrera, nos manda bendiciones. A nuestra hermana Rosa María Sánchez también nos saluda y manda bendiciones. A nuestra hermana Jessica Niño de Matamoros, Tamaulipas, pido oración por la salud de mi esposo Eduardo. Saludos. Pues estaremos orando por unos problemillas que trae ahí, y por su salud estaremos orando, y pues también por todos los hermanos, orar fervientemente, dice. Orar unos por otros. Orar por unos por otros. Entonces, amigos, hermanos en Cristo, pues la apostasía es un tema interesante y muy, muy profundo, que debemos, como ustedes nos han visto, enunciar lo que está escrito en la Biblia. Pues hay que profundizar, porque cada versículo nos puede llevar una hora, ¿verdad?, explicarlo y ver, echarnos un clavado. Entonces, pues no deje de leer la Biblia. Las causas de la apostasía, pues pueden ser muchas, ¿verdad? Pero ahorita podemos enumerar 5, ¿sí? Una es olvidar la palabra de Dios. 2, dejando de congregarnos, ¿sí? 3, hacer comunión con el mundo, ¿sí? 4, rindiéndote, errando, ¿verdad? O sea, te rindes y hierras. El 5, como habíamos visto en Judas, pues fornicando. Pero hay una fornicación espiritual y una fornicación carnal, ¿verdad? Como lo veíamos, ¿verdad?, que hacían en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Contra naturaleza, ¿sí? Pero vamos a empezar con olvidando. Y es muy fácil, el enemigo nos hace olvidar de la palabra de Dios. Y más si nosotros somos cristianos, de domingueros, ¿sí?, que nomás vamos al culto y en el culto vemos 5 o 10 versículos y toda la semana pues no nos nutrimos de la palabra de Dios. Eso nos hace olvidar la palabra de Dios, ¿sí?
y es necesario recordar la palabra de Dios, ¿sí? Y no olvidarla. Fíjense, en Judas del 17 al 19, en los versículos, dice en el subtítulo amonestaciones y exhortaciones, ¿sí? De Judas. En el 17 le dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Sí, por ahí en las redes sociales pues vemos muchos pastores, ¿verdad? Ahí en YouTube, y muchos pues están predicando, pero pues traen ropas muy sensuales acá y se exhibe todo su cuerpo y andan de un lado para otro, muy fashion, ¿sí? Y eso seduce a la gente, ¿verdad? O sea, seduce a sus seguidores. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con esas situaciones, porque dice que son burladores, malvados, ¿sí? Y acá en Judas, compartiéndoles también aquí mismo, en el 15, en el 16, perdón, dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, ¿sí? Pues cómo las adulan a las personas estos falsos maestros, pues se hacen de gente alrededor de ellos, de gente que tiene pues un prestigio social, un estatus socioeconómico alto, ¿sí? Y son la jerarquía ahí de las iglesias, ¿verdad? Los ricos, los que dan y todo eso, pero no se les habla de lo que se les debe hablar, ¿verdad? Ellos les hablan de lo que ellos quieren oír, ¿sí? Pero no hablan del pecado en que están, ¿sí? No hablan de los juicios de Dios, ¿sí? Entonces están muy comoditos, ¿verdad? En las iglesias, como diría alguien, ¿verdad? Como sapitos en agua tibia, y pues todos muy cómodos, ¿verdad? Pero, pues como hemos visto, Dios tiene juicios, ¿sí? Y vemos en Judas 15, dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Sí? Qué duro todo esto, ¿no? Entonces, pues tened memoria, amigos, y para tener memoria, pues hay que estar recordando, ¿sí? La palabra de Dios, de la sana doctrina, de la buena doctrina, ¿sí? Y pasamos al segundo, ¿sí? Dice, no dejando de congregarnos, ¿sí? Porque si no vamos a ser reprobados en cuanto a la fe. Y aquí vamos a recurrir a un versículo de Romanos, dos, de Romanos 16, del 17 al 18. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartáis de ellos. Y sí, aquí nos está exhortando a que nos apartemos de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas mentiras engañan los corazones de los ingenuos, ¿sí? Fíjense cómo nos están llamando, ¿verdad? Engañan a los corazones
ingenuos porque nos pierde la falta de conocimiento, ¿verdad? Como al pueblo de Israel, ¿verdad? Se perdió por falta de conocimiento. Entonces, sí, aquí no hay que dejarnos de congregarnos, porque en la congregación vamos a encontrar la armadura de Dios, ¿sí? Él nos va a armar. Asistimos a la congregación para ver qué tiene, ¿sí? Qué palabra nos trae el Espíritu Santo de Dios para edificarnos, domingo a domingo, ¿sí? Viernes a viernes, otros miércoles y miércoles, otros los jueves también. Entonces, pues esta semana tuvimos reunión de varones y tuvimos un tema muy interesante, ¿verdad? Sí, ¿cuál fue, hermano? ¿Es un tema que dio? Pues dimos de un tema de humildad, hermano. Precisamente que como cristianos tenemos que, antes que nada, ser humildes. Si nos empezamos a entrar en soberbia, pues ya nos perdimos, ya entramos ahí en apostasía, ¿verdad? Porque la soberbia sabemos que es un sentimiento de superioridad frente a los demás. Provoca a veces un trato despreciativo y distancia hacia los demás, porque te sientes el ungido, te sientes el máximo ahí, ¿verdad? Entonces esto no es de acuerdo a la palabra de Dios. Y siguiendo aquí en la segunda de Pedro con la apostasía, ¿verdad? Segunda de Pedro 2, del 1 al 8, dice que hubo falsos profetas, como habrá entre nosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, atrayendo destrucción repentina sobre sí mismos. Y lo peor de todo esto, como dice aquí, y muchos seguirán sus disoluciones, por la cual la verdad será blasfemada. Por su avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pero como dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Sobre tales la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esas personas, si no vuelven al camino, pues prácticamente ya están en perdición, si no vuelven otra vez hacia la verdad, ¿no? Y da unos ejemplos aquí. ¿Iba a decir algo, hermano? Sí, mire, hermano, también la hermana Viajes Salazar Lupina, ¿verdad? Nos está pidiendo oración para su hijo Jesús Gerardo Flores Salazar, y nos manda bendiciones. Nos está viendo también la hermana Ana Luz Niño Alvarado, ¿sí? Y pidiendo oración por toda la familia, ¿verdad? Entonces, ahorita hacemos una oración. Pues yo creo que de una vez, hermanos, porque el tiempo se nos acaba. Vamos a orar, hermanos, en esta ocasión por la salud de nuestros hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor, tú que estás aquí presente, Señor, con nosotros, porque estamos reunidos en tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, en oración de ruego y súplica, Señor, por la salud de nuestros hermanos, de Eddie, Señor, y de nuestro hermano Jesús Gerardo Flores Salazar. Sí, tú sabes, Señor, en qué situación están, y nosotros, Señor, pues elevamos nuestra oración hasta el cielo, ¿verdad? Para que tú, Señor, obres en tu santa voluntad, Señor. Y sabemos que tú eres un Dios bueno, Señor, y por ende, Señor, tú quieres cosas buenas para nosotros, Señor. Para nosotros que te tememos, Señor. Para nosotros que te amamos, Señor. Que te obedecemos. Te ponemos estas oraciones, Señor, a tu disposición, Señor, para que tú busques, Señor, la solución, porque tu sabiduría es grande, Señor, y siempre todo es bueno para nosotros,
hasta la enfermedad, para volver nuestro rostro a ti, ver qué es el propósito tuyo en nuestras vidas, Señor, y poderlo cumplir. Señor, te pedimos también por todos nuestros hermanos, ¿sí? Por la familia de la hermana Ana Luz Niño Alvarado, ¿sí? En todas las familias de nuestros hermanos, pues tenemos necesidades, Señor, y de salud, Señor, y espirituales sobre todo, Señor, porque pues el mundo es difícil, Señor, como lo estamos viendo aquí. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí. Así es. Ok, pues bueno, entonces ya rápidamente, todavía tenemos un poco de tiempo, no dejarnos de congregar, y la comunión con el mundo, ¿verdad? Dice en Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino también denúncialas, ¿sí? Para aprenderlas. Así es. O sea, no andar en comunión con el mundo, ¿sí? Porque si no, nos come. El enemigo es lo que quiere, ¿verdad? Que andemos en el cine, que andemos en conciertos, que andemos en fiestas, en fiestados, que andemos en antros, que nos afanemos en cosas materiales, ¿verdad? En comprar una casa, un carro nuevo, ¿sí? En tener cuentas bancarias, terrenos, etcétera, etcétera. Todo eso, pues, nos aleja de Dios, nos enfría, ¿sí? Entonces, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Lo necesario nos va a dar Dios, ¿sí? También no te rindas, hermano. Dice en 1 Timoteo 6:20, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, ¿sí? Fíjense, o sea, mucha gente confía en la ciencia, ¿sí? Últimamente pues ha habido muchos avances en la ciencia, ¿sí? Pero pues la ciencia no es una verdad absoluta, ¿verdad? La verdad absoluta es Cristo. Y mucha gente se pierde por ahí, ¿sí? Se va a las corrientes existencialistas de que aquí estamos y mañana no, y que hay que vivir la vida, ¿sí? Hay que vivir la vida lo más intenso que se pueda y todo, y se olvidan de Dios, ¿sí? Entonces, pues aquí está la exhortación, ¿verdad? Sí, y también evitando profanas pláticas, ¿verdad? Todo esto de estar hablando de cosas financieras y dineros, trabajo y todo lo que está alrededor de nosotros, pero menos de Dios, pues no nos nutre, no nos edifica. Lo más importante es estar, ¿sí?, con los hermanos, compartiendo la palabra de Dios, ¿sí? Escudriñándola, analizándola, meditándola, reflexionándola, ¿sí? Y por último, hermanos, pues también lo que es las raíces de amargura nos separan de Dios, ¿sí? Las raíces de amargura, hay que desprender todo eso, ¿sí?, de nuestro corazón, y sobre todo también perdonar, también saber perdonar. Hay que perdonar, quitarnos esas cadenas, porque eso nos aleja de Dios, ¿sí? Y nos hace presa fácil, ¿verdad? Ingenuos, ¿verdad? Y podemos apostatar, podemos caer de esa firmeza en que estamos, ¿sí? Y esa firmeza en que estamos, pues, amigos, hermanos en Cristo, ¿verdad? Hay que estar firmes sobre la Biblia, ¿sí?
buscar la buena doctrina, la sana doctrina y por ende la santidad, ¿sí? Debemos andar día a día en la santidad, ¿sí? Meditando y reflexionando la palabra de Dios. En estos días estuve leyendo el pasaje de Hechos de Esteban. Qué impactante es esta situación de Esteban, ¿sí? Los invito a que la lean y la reflexionen. O sea, es un platillo fuerte, ¿verdad? Es una palabra de Dios que nos incita a ser como Esteban, ¿verdad? Para no apostatar, ¿sí? Y sobre todo, amigos, si vivimos en pecado, pues eso nos va a obstaculizar en nuestras oraciones. Entonces, la recomendación es arrepentirte, ¿sí? Siempre hay que arrepentirse, no practicar el pecado, ¿sí? Porque nosotros no practicamos el pecado. Y estad firmes, ¿sí? No retrocedan, no se rindan. Bueno, así es. 2 minutos. Bueno, pues continuando aquí con lo que estamos pendientes, en 2 de Pedro 2, del 1 al 8, dice: pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, arrojándolos al infierno, a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio, pues ¿tú crees que nos va a perdonar a nosotros? Si no perdonó al mundo antiguo, inundando con él con el diluvio, y guardó solamente a Noé y a 7 personas, hermano. Y si condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a cenizas, poniéndolas de ejemplo a los que vivían impíamente, solo libró aquí al justo Lot, ¿verdad? Es como comentaba ahorita, ¿verdad? Que destruyó Sodoma y Gomorra. Y aquí, pues, en Hebreos 13:9 nos da una palabra, a mí me pareció muy impactante, ¿verdad? Dice: no os dejéis de llevar de doctrinas diversas o extrañas, porque la buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas, ¿verdad? Muchas de las veces nos vamos a doctrinas light que nos convienen, ¿verdad? Sí. Es que esta no me exige esto, o hago una danza y ya alabo al Dios, pero dice aquí, pues no, que estas cosas no, que nos afiancemos al corazón, al buen corazón y a la gracia, es a lo que nos debemos de afianzar, no a cosas que no aprovechan, ¿no? Como el hacer que comidas para ciertos ídolos, pues eso tampoco es de provecho. Y no podemos irnos a una doctrina que nomás vamos, como dice usted, los domingos un rato y ya no hay ninguna responsabilidad en esa doctrina, diezmas y no te reprenden, no te dan palabra. Es un club social a veces, ¿verdad? Así es. Entonces, no es una doctrina que te esté predicando realmente la verdad. Es una doctrina que te dice lo que tú quieres escuchar. ¿Por qué? Porque a veces el pastor quiere tener gente, quiere a lo mejor un nivel económico, entonces te va a predicar lo que tú quieres escuchar. Te va a predicar de prosperidad, te va a predicar de sanidad, te va a predicar de muchas cosas que sí se pueden dar. Van a estar bien. Y todas las cosas van a estar bien. Y no es cierto. Como cristianos, pues nos enfermamos, nos quedamos sin trabajo, como ahorita el caso del ejemplo del pastor de Eddie, ¿verdad? Está enfermo, y de ciertas personas en la misma iglesia. Yo tuve una hermana muy, muy enferma también, un hermano muy enfermo también. Ahorita tengo un hermano luchando con cáncer. Pero pues yo le digo, Señor, pues que sea tu voluntad, ¿verdad? Amén. No vamos a exigirle ni a nada, sino nos vamos a someter a la voluntad de Dios, y sabemos que Él es poderoso, y yo lo he visto con la sanidad de mi hija, lo he visto con la sanidad de mi hermana. Entonces solamente hay que confiar y tener fe, y pues no dejarnos llevar por una doctrina de que, ¿verdad?, reprendo la enfermedad y te vas y no, ¿verdad? Pues bendiciones, hermanos. Hay que aceptarlo, hay que se nos acabó el tiempo. Con Dios.
Bueno, bendiciones, hermanos, Dios los bendiga. Amén.